buenas tardes. Esta es la edición dominical de su informativo 24 horas, La Revista. Hoy tenemos para ustedes una entrevista exclusiva. Alfonso Cano, uno de los jefes del Estado Mayor de las FARC, fija una ruta en el laberinto hacia la paz. Diana Calderón y Alfonso Cano, el jefe guerrillero de las FARC, se entrevistaron en algún punto de la geografía colombiana. En unos momentos tendremos el resultado de 24 horas, La Revista. Alfonso Cano, uno de los jefes de las FARC, afirmó que no es cierto que hayan sido desalojados de sus zonas de influencia. Insiste Cano en el despeje de 5 municipios para hablar de paz sin desmovilización. Y sobre los paramilitares dice que se han convertido en el cartel que reemplazó a Pablo Escobar en el norte del país. Pero hablarían con ellos si el gobierno los envía como delegados en un eventual encuentro. ¿Cuántos años lleva Alfonso Cano en el monte? No recuerdo, 18, 20. ¿Cuántos más cree que va a durar? Ojalá no sean tantos, como todo está marcando que voy a durar. O sea, todo está marcando que la guerra va a seguir. La señalización de la clase política del país es de confrontación. ¿Qué se ha ganado hasta hoy en esta guerra? Espacios, conciencia, organización, pero a un costo muy grande. En las elecciones de octubre pasado se habló de que las FARC no iban a permitir las elecciones, que iban a boicotear las elecciones. ¿Cuál es la posición de las FARC frente al proceso electoral de marzo y mayo? No hemos planteado ni orientado boicot electoral. Lo que hemos expresado y manifestado es una opinión política. Entonces lo que estamos es invitando a los colombianos a no votar. ¿Qué alternativa le dan a la gente entonces? En las condiciones de hoy lo que estamos planteándole a los colombianos es que la salida de la crisis, la salida de fondo de la crisis nacional puede plantearse convocando a los colombianos a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente ya se hizo en el 91, cuando el M-19, ¿qué fue lo que falló en ese momento? Que no estuvo representado todo el país, que se manipuló, que se excluyó a las FARC, que se excluyó a la guerrilla revolucionaria. Por eso falló. Sí, la FARC también han dicho que falló porque ustedes sí no estaban dispuestos, como otras organizaciones, a dejarse comprar de alguna forma por posiciones políticas. ¿Qué pediría las FARC para poder hablar realmente de paz? Es que la propuesta de la constituyente en ocasión anterior, la forma como la manejó el gobierno y los sectores de la oligarquía y del establecimiento colombiano, implicaba como condición para que la guerrilla revolucionaria activa participara el compromiso de abandonar la lucha, el compromiso de bajar las manos. Y eso es imposible, porque eso no soluciona el problema. El problema se soluciona es atacando, analizando y trabajando por solucionar las bases del conflicto que hay en la sociedad colombiana. Usted decía hace un momento que las FARC están en todo el territorio nacional, pero el ejército dice los paramilitares los están sacando de sus territorios históricamente fuertes. ¿Eso qué tan cierto es? Eso es una realidad virtual creada por los medios de comunicación. Últimamente han dicho, los están sacando, los sacaron de Urabá. Y los medios de comunicación han manejado esa tesis, producida fundamentalmente por el Departamento 5 de las Fuerzas Militares, el Departamento de Propaganda. Pero ¿cuál es la realidad? Hace 15 días se dieron combates de más de un día entre las tropas oficiales y las fuerzas de las FARC en Tierra Alta, Córdoba, de donde dijeron que nos han sacado hace mucho tiempo. Hace más de 22, 23, unos 25 días, unas 3 semanas, se presentaron intensos combates en las afueras de Apartado. Nosotros estamos allá. La guerrilla de las FARC no ha sido sacada de ningún lugar del país, ahí estamos en las áreas. Lo que ha logrado el Estado con la política del paramilitarismo es sacar corriendo bajo el imperio del terror a la población civil.
a los campesinos. Esa es la forma como usted entiende el fenómeno paramilitar. Esa es la forma como el fenómeno se está dando, no es un problema de la comprensión de uno. El paramilitarismo es una fuerza del Estado organizada para asesinar civiles inermes, no para pelear con la guerrilla, no han peleado con la guerrilla. Todo lo que han hecho es asesinar gente inerme. ¿Para qué? Para crear terror, para despoblar zonas que ellos han trabajado, los campesinos, durante muchos años, y repoblar esas zonas con sus fichas, para cambiar la composición en la tenencia de la tierra, para asentarse en lugares que desde el punto de vista estratégico, geopolítico, necesitan en unas condiciones diferentes a las que se dan hoy en día. Eso es lo que está pasando en Urabá. Pero la guerrilla, las FARC, ahí estamos en Urabá. Digamos que hay un sector que dice la guerrilla ha perdido su norte, ahora son unos bandoleros, son unos terroristas, vuelan estaciones de policía. ¿Qué responde las FARC ante eso? ¿Cuál es la lógica de determinadas acciones de las FARC? Nosotros mantenemos los mismos principios, las mismas políticas de 1964. Programa agrario de los guerrilleros colombianos. Ese programa sigue vigente. ¿Qué comporta, qué implica ese programa? Nosotros luchamos por el poder. Nosotros luchamos por el socialismo, por una sociedad mejor para Colombia, por la tolerancia política, por el desarrollo económico, por la reforma agraria de verdad. También se dice que los paramilitares son financiados en muchos casos por el narcotráfico. Se comenta que la guerrilla vive también del narcotráfico. ¿Qué contesta usted ante eso? Lo segundo no es cierto. Nosotros rechazamos y condenamos el narcotráfico. Mientras haya capitalismo, pobreza, economía de mercado que llaman, habrá quien viva de ese negocio. Que no solamente el narcotráfico está contribuyendo al desarrollo de la política paramilitar, sino que los grupos que se patrocinan hoy como paramilitares están viviendo el narcotráfico. Se han convertido en el cartel que reemplazó al cartel de Pablo Escobar en el norte del país. El gobierno de Samper ha dicho que fracasan las negociaciones, los intentos de paz, porque no hay voluntad de paz en las FARC. ¿La hay o no la hay? Por supuesto, es el principio, la razón de ser de las FARC, es la paz. Le hemos dicho a este gobierno de las garantías para empezar un proceso y no las ha querido dar. Nosotros mantenemos la propuesta. Despejen 5 municipios que están señalados para empezar a conversar sobre el tema de la paz, que es el tema central de la sociedad colombiana. Recuerde cuáles son esos municipios. La Uribe, Vistahermosa, Mesetas, La Macarena en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Ese espacio se necesita para empezar a conversar. Todo lo demás que diga el gobierno o los voceros del Estado de cualquier nivel, que no resuelva esa petición elemental de seguridad para esa reunión, es paja. Hay una serie de lugares comunes que se manejan ahora en la campaña presidencial. Se dice Serpa es amigo de la guerrilla. ¿Cierto o falso? Pues la historia política del doctor Serpa, que ha sido contradictor nuestro para eso, o interlocutor de los gobiernos en distintos momentos, no lo muestra así. El doctor Serpa es un defensor de las instituciones, y es lo que ha hecho siempre y el papel que ha jugado en todas las conversaciones que ha habido con las FARC. Se dice también Bedoya sería el ogro, sería el hombre que acabaría con la guerrilla en Colombia. ¿Usted qué opina? Bedoya es un fascista frustrado e incapaz porque no le pudo mostrar los resultados al país que él siempre quiso mostrar. ¿Qué opina de Valdivieso? Mucha pantalla. Andrés Pastrana. No lo he oído. Nunca lo he escuchado. Juan Camilo Restrepo. Un hombre serio, de planteamientos bien estructurados. Lástima que estén tan corridos hacia la derecha. Antanas Mocos. El mayor neoliberal que hay en Colombia. Noemí Sanín. Muy querida. Eso dijo Serpa de ella. Yo digo lo mismo porque la conozco. Muy querida. El Grupo Santo Domingo. Una de las grandes
dificultades que tiene el país para sacar la paz adelante. ¿Por qué? Por sus intereses económicos, por su enorme poder político. La propuesta de los ganaderos recientemente de Bisbal Martelo de dar el 10% de las tierras para una posible reforma agraria, ¿qué lo hace pensar? Es significativa en la medida en que reconocen que en el fondo del problema colombiano hay un problema de propiedad mal repartida y de injusticias. Pero evidentemente es una propuesta demasiado llena de migajas. Necesitamos sobre esa base discutir el problema de fondo. O sea, hay que recogerla con beneficio de inventario.